Bien, estimados alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda el profesor Giancarlo Delgado del curso de trigonometría. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de resolución de triángulos y nuestro propósito pues va a ser conocer los lados de un triángulo en función a un ángulo agudo y a un lado que nos va a servir como dato. Bien, pues en este caso nos están pidiendo en este ejercicio que determinemos el valor del segmento AB en función de M y del ángulo agudo beta. Bien, como nosotros debemos ya de recordar en las clases teóricas pasadas, pues ello implica que nosotros relacionemos mediante las razones trigonométricas que ya conocemos los lados que nos relacione, pues, en otras palabras, el segmento pedido. Bien, nosotros siempre vamos a utilizar el dato, que es M, y el ángulo agudo, que también es dato, para que nosotros podamos encontrar, pues, lo pedido, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder observar acá lo siguiente. Vamos a poder observar que el segmento AB está dentro del triángulo ABF. Bien, dentro de ese triángulo. Entonces, para que nosotros encontremos lo pedido, que es el segmento AB, necesitamos trasladar el ángulo beta en primer lugar. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos, profesor, que este angulito es 90 grados menos beta. 90 grados menos el ángulo beta. ¿De acuerdo? Nosotros lo vamos a colocar por acá. 90 grados menos beta. Por lo tanto, este ángulo de aquí, que nosotros estamos observando, va a ser el ángulo beta. Ahí tenemos. Entonces, lo primero que debemos es hallar, bueno, borramos esta parte, porque ya hemos trasladado el ángulo beta hacia el triángulo donde nosotros debemos encontrar lo pedido, ¿no? Ahora, debemos hallar, pues, el segmento que nos ayude a determinar lo pedido. ¿Y cuál es el segmento que nos va a ayudar en función al ángulo agudo que estamos observando aquí y en función al dato? Pues ese es el segmento BF. ¿De acuerdo? Vamos a hallar el segmento BF. Entonces nosotros vamos a decir por acá lo siguiente. El segmento BF sobre ¿quién? Sobre lo que tengo como dato, que es M. Y estamos trabajando dentro del triángulo rectángulo BFC. Entonces, ¿qué razón trigonométrica es para el ángulo agudo que tenemos aquí, que es beta? Cateto opuesto, ¿de acuerdo? Cateto opuesto, que sería BF sobre su hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno. Seno del ángulo beta. Ahí tienes. Por lo tanto, el segmento BF, pues lo vas a tener que hallar en función a ese lado M y en función a la razón trigonométrica seno del ángulo beta. Ahí está. Bien, entonces nosotros vamos a colocar pues lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar entonces como dato por acá lo pedido, ¿no? El segmento BF es M seno de teta. M seno de teta. Ahora sí, en función, mira, lo que tenemos, que es el lado BF y el ángulo agudo beta, ya podemos hallar el segmento AB. Nosotros ya podemos hallar por acá el segmento AB, que es lo que te están pidiendo, el segmento AB. Bien, nos están pidiendo a nosotros el segmento AB. Bien, vamos a hallar entonces ese segmento AB. Vamos a decir por acá lo siguiente, el segmento A, B, sobre lo que tengo como dato en ese triángulo sombreado de azul. Tengo como dato M, seno del ángulo beta, perdón, del ángulo beta. ¿De acuerdo? Esto es beta. Este angulito es beta. Bien, aquí está. Ahora vamos nosotros a poder decir qué razón trigonométrica es para quiénes. Mira, el segmento AB, que es el cateto adyacente. El cateto adyacente para el ángulo beta sobre M seno de beta, que es la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno del ángulo beta.
Por lo tanto, nosotros vamos a despejar de ahí el segmento AB, que es lo que te están pidiendo. Y vamos a poder determinar pues lo siguiente, ¿no? Vamos a decir que este valor m seno de beta viene a multiplicar. Y voy a decir por acá pues que me va a quedar m seno del ángulo beta multiplicado por el coseno del ángulo beta. Bien, jovencitos, esa sería tu respuesta. Bien, continuemos entonces con un ejercicio más. Bien, nos dicen acá lo siguiente. Un árbol de altura h se quiebra, de modo que la parte alta toca el suelo con un ángulo y forma un ángulo teta. Halle la parte del árbol que quede en pie en términos de h y teta. Muy bien, en primer lugar nosotros vamos a ubicar pues la figura inicial, ¿no? Vamos a decir pues que nuestro árbol está representado por este segmento. Bien, ahora, por este segmento vertical. Ahora, nos están diciendo que un árbol de altura h se quiebra de altura h, o sea, quiere decir que la altura inicial es h, ¿de acuerdo? La altura inicial para el árbol es h. Aquí vamos a colocar, esta es la altura inicial del árbol. Pero dice que este árbol se quiebra de modo que la parte alta toca el suelo con un ángulo teta. Bueno, vamos a decir que este árbol se va a quebrar pues en este punto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se quiebra en ese punto, la parte más alta, bien, toca el suelo, dice. Bien, lo que nosotros estamos representando en la línea de negro es toda esta parte que estamos observando aquí. Bien, entonces nosotros estamos diciendo que esa parte toca el suelo formando, dice, un ángulo teta, formando un ángulo teta. Ahí está, toca el suelo formando un ángulo teta. Ahora me dicen, hay la parte del árbol que queda en pie. Hay la parte del árbol que queda en pie, pues voy a decir que es este pequeño segmento. Es este pequeño segmento. Bien, vamos a ver por acá. Es ese pequeño segmento al que vamos a determinar y vamos a decir que es X. Bien, ahí está. No, nos están diciendo pues que hallemos, dice, la parte del árbol que quede en pie en términos de h y teta, en términos de h y teta. Bueno, nosotros podemos observar acá lo siguiente. Podemos observar que si la altura inicial era h, pues yo puedo decir que todo este segmento que veo acá sería h menos x. Y esa es la parte que nos va a representar, pues, que la parte quebrada. La parte quebrada, que es lo que se va a doblar, que va a formar, en otras palabras, mi hipotenusa, que sería h menos x. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, esa región X, pues nosotros la podemos determinar de la siguiente manera. Podemos nosotros decir acá lo siguiente, ¿no? H menos X sobre X, ¿qué razón trigonométrica es para...? A ver, vamos a hacerlo un poquito más arriba. Bien. H menos X. H menos X sobre X, ¿qué razón trigonométrica es para el ángulo agudo teta? Ojo, tenemos hipotenusa, bien, hipotenusa cateto opuesto, cosecante del ángulo teta. Entonces nosotros acá vamos a despejar, pues, ¿no? Vamos a despejar y vamos a decir, ¿no? H menos X es igual a X cosecante del ángulo teta. Ahora voy a decir por acá h, y va a ser igual, este menos x pasa al otro lado a sumar, y me va a quedar por acá, x más x cosecante del ángulo teta, y lo que vas a hacer a continuación es factorizar.
Bien, vas a factorizar el valor de x y te va a quedar 1 más cosecante, perdón, del ángulo teta. Y luego pues vas a pasar a dividirlo. Bien, vas a pasar a dividirlo y vas a decir lo siguiente, ¿no? Vas a pasar a dividir y vas a decir pues lo siguiente, jovencito. Bien, vas a decir que el valor de x, o sea, la parte que queda en pie, es igual a h sobre 1 más cosecante del ángulo teta. Y esa sería tu respuesta. Bien, jóvenes, espero que haberlos podido ayudar. Continuamos entonces. Que tengan todos ustedes muy buen día.